Pero ¿cómo era América del Sur y América del Norte en los tiempos de Jesucristo? Aquí te voy a dar un resumen de lo que pasaba en esa época, en la Gran América. Pues todo estaba poblado por algunos indígenas, grupos de indígenas en diversas zonas, y en otras estaba totalmente desierto. La naturaleza cubría todo hasta que el descubrimiento de América llegó. Ahí se ve que viene y traen la religión, el cristianismo. Ahí es donde todo se divide. Pero antes del descubrimiento de América, habían poblaciones, como lo dice aquí, como era antes el continente americano. El territorio hoy conocido como América era habitado por una gran cantidad de pueblos. Algunos como los mayas, aztecas e incas habían llegado a constituir grandes imperios. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron cálculos para medir con exactitud el tiempo y los movimientos de los planetas. Aquí, ¿qué pasó en América Latina en el siglo XX? En el año 20, pues después del nacimiento de Cristo, que fue en el año 0, y sabemos que Jesucristo murió en el año 33, a los 33 años. ¿Cuál es la historia de América? Mucha gente se ha preguntado. Se refiere al conjunto de sucesos relativos al continente americano, incluido las Antillas y demás algunas islas próximas desde que fue poblado por primeros seres humanos hasta la actualidad. Muchos dicen que vinieron del antiguo mundo. Vinieron en canoas y poblaron América del Sur. Por eso hay peruanos que parecen japoneses, chinos. Y los chinos y los indígenas parecen chinos. Parece ser que hubo un éxodo del antiguo mundo a nuestra América moderna. Pero en los tiempos de Jesucristo, vamos a ver, tiempos de Jesucristo. En los tiempos de Jesucristo habían indígenas. Ellos no conocían de Dios, pero por sus obras tal vez Dios los juzgue, según sus obras. Aquí vemos los tiempos de Jesucristo en el antiguo mundo. Esto es en Medio Oriente. Acordaos que existía la India, existía Japón, existía China, Roma. Todo esto ya existía hace 2000 años. Acá hay una representación de los 12 apóstoles, la representación católica. Entonces habían indígenas en esa época, esperando el día y la hora en que el Evangelio iba a llegar a este continente. Indígenas en América. Es así. Como estos indígenas reciben el Evangelio, unos lo reciben, siguen en su adoración al sol, a los medios naturales. Solo Dios juzga el alma. No sabemos qué pasó con ellos, a dónde fueron. Pues la palabra dice que hay dos caminos. Uno es allá arriba, para el que es salvo.
y el otro es abajo, el castigo eterno. Según sus obras, según lo que hayan hecho estos indígenas, fueron juzgados. No sabemos, solo Dios sabe. Pero en esa época ya estaba poblada América por pequeñas poblaciones como los indígenas. Dios es el que juzga al alma. No sabemos. En Hebreo dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. De Dios es juzgar. Aquí vemos qué clases de indígenas vivieron en América. Esquimales. Esquimales vivieron casi en el polo. Los chichas en Colombia. Los mayas en México. Los incas en Perú. Y aquí vemos los patagones araucanos en el lado de la Argentina. Pero sí había población en esa época de Jesucristo. Ahí les dejo el dato.